grabar la clase y así los... Ay, mi interpreto va. Entonces, hoy ¿qué vamos a estar viendo? La parte que no terminamos de ver de la clase anterior, pero eso va a ser bastante cortito, entonces no hay ningún problema. Y va, ¿qué nos quedamos con la última clase? ¿Sí se puede ver en pantalla? Excelente. Ay, se quiere unir alguien. Vamos a aceptar a alguien aquí rapidito. Excelente. Entonces, como les dije, hoy vamos a estar viendo em, justamente lo que nos quedamos ayer, que es bastante cortito, ¿ok? Ahí les agregaría con las reacciones, solo para ver que pues se vea bien la pantallita y que no haya ningún inconveniente, ¿ok? Entonces, ¿se acuerdan que nosotros ayer nos quedamos con las proteínas, ¿verdad? Que ya vimos proteínas, que vimos carbohidratos, solo nos faltó una parte de ácidos nucleicos, que era básicamente lo que les decía, ¿verdad? Unos pueden ser ácidos ribonucleicos, otros ácidos desoxirribonucleicos. Pero eso pues ya lo vimos, entonces cualquier cosa lo pueden ver justamente en la parte de la grabación, ¿ok? Ahora, si ya hablamos específicamente de cómo vamos a diferenciar entre el ADN y el ARN, porque a veces, ok, son diferentes, sabemos que son diferentes, pero no sabemos en qué aspectos son diferentes, pero por eso aquí hay justamente una tabla comparativa, ¿no? Primero empezamos con las funciones que tienen cada uno. Si hablamos de una función específica, el ADN dice que contiene los genes, que son el material hereditario de las células, mientras que el ARN participa en la síntesis de proteína. O sea, básicamente el ADN, ¿qué va a hacer? Va a ser el que guarda la información genética y el ARN va a ser el que toma esa información y la usa para fabricar las proteínas. Es como si el ARN hiciera ese trabajo específicamente. Es la parte práctica, podríamos decirlo, y el ADN va a ser un poquito más la parte teórica. El tipo de azúcar que va a tener, pues el ADN desoxirribosa y el ARN ribosa, entonces sí cambia. Ambas son azúcares, ¿verdad? Pero lo que pasa con la desoxirribosa es que tiene un oxígeno menos, entonces en eso se van a diferenciar. Igual saben que ADN es ADN. Ay, espérame, era ácido desoxirribonucleico y el ARN es ácido ribonucleico. Entonces, desde ahí ya sabemos el tipo de azúcar que tiene cada uno. Ahora, las bases nitrogenadas, eso lo voy a especificar en la siguiente, pero con el ADN voy a tener purinas, que son adenina y guanina, y pirimidinas, que son citosina y timina, que son los pares que se van a estar utilizando. Y en cuanto al ARN, vamos a utilizar adenina, guanina, citosina y uracilo. O sea, lo único que va a cambiar es que en una utilizo timina y en otra voy a utilizar uracilo. El número de cadenas que tiene cada uno, el ADN va a tener dos, el ARN va a tener una. Si se dan cuenta, el ARN es un poquito más sencillo en ese aspecto. Y la forma de la cadena del ADN va a ser una hélice y el ARN pues va a ser un poquito más lineal, ¿ok? Y a esto es donde quería irme tantito, a las bases nitrogenadas específicamente, ¿vean? O sea, esto quizá un poquito más visual. Dice aquí, en la doble cadena del ADN, las bases nitrogenadas deben ser complementarias, es decir, pueden unirse de una forma en específico. O sea, no se van a unir a lo loco de que yo me uno contigo así hacer grupos, no. Van a unirse de una forma en específico y mediante puentes de hidrógeno. Ahorita lo vamos a ver. La adenina se va a unir con la timina y la citosina se va a unir con la guanina. No se van a unir de forma diferente, entonces tengan muy en cuenta las parejas que van a usar, ¿ok? Súper, súper importante. Entonces, si miramos aquí, ya tenemos una imagen más específica de la ADN. Se lo voy a ocultar esto aquí, rapidito. Entonces, aquí, primero quiero que entendamos un poquito cada parte, ¿no? Entonces, vamos a ir poquito a poco. Primero aquí tengo mi fosfato. ¿Ya? Y los fosfatos y mis azúcares, vean, este es fosfato, este es un azúcar, fosfato, azúcar, fosfato, azúcar, fosfato, azúcar. Los fosfatos y los azúcares van a formar como la parte del esqueleto o también lo podrían ver como la columna vertebral de la molécula y se van alternando, ¿verdad? Y están unidos entre sí. Fosfato libre, azúcar, fosfato, azúcar, fosfato, azúcar, fosfato, azúcar, se van alternando y van a crear dos cadenas externas. Esta va a ser mi primera cadena y esta va a ser mi segunda cadena. Ok, perfecto. Ahora, ya en el centro me paso a mis bases nitrogenadas, que es adenina, timina, citosina y guanina, que estas son las piezas que se colocan en el centro, si lo ven aquí, justamente en el centro de cada base
de una cadena que se une con su base complementaria. Por ejemplo, vean, aquí la adenina, ¿con quién se va a unir? Con la timina, la citosina con la guanina, o sea, se unen porque son bases complementarias, la adenina con la timina con la adenina, entonces justamente eso es lo que quiero que vean. Y si se dan cuenta, también que me está mencionando enlaces de hidrógeno o también puentes de hidrógeno. Estos puentes lo que hacen es que mantienen unidas las bases complementarias porque aunque son enlaces débiles, al estar muchos juntos, dan una gran estabilidad. Por ejemplo, vean, la adenina y la timina utilizan dos puentes de hidrógeno, la citosina y la guanina van a utilizar tres puentes de hidrógeno, adenina y timina dos y así, ¿verdad? Dos, tres, dos, tres. Es como enlaces, eso es lo que hace que se peguen, básicamente, ¿ya? Y finalmente aquí que no tenemos, vean, tenemos nucleótido y nucleótido. ¿A qué me refiero con un nucleótido? Es cada bloque formado por un fosfato que un azúcar y una base. Entonces sería como solo, si tapáramos esta parte, vean, y solo nos estuviéramos fijando en esta partecita. Entonces, eso es un nucleótido. Y la otra parte sería otro nucleótido, ¿ok? ¿Qué significa que sea de doble hélice? Que la forma final va a ser como una escalera de caracol, vean. Si se dan cuenta, o sea, ahí se ve rectito, pero ya después va a tener como una formita de caracol. Entonces, aquí los fosfatos y azúcares van a ser los pasámanos, perdón, los pasamanos, se podría decir, y las bases serían como los peldaños, pero básicamente así les quedaría su maravillosa escalerita bonita, preciosa. Y nada más como resumencito de lo que todo, de lo que vimos, que era carbohidratos, proteínas y ácidos nucleicos. Básicamente los carbohidratos, ¿de qué están formados? De monosacáridos. ¿Y cómo se unen? Por un enlace glucosídico. Las proteínas están formadas por aminoácidos y se unen por enlaces peptídicos. Los lípidos se dividen también en ácidos grasos y los ácidos nucleicos su su base serían los nucleótidos y se unen por medio de enlaces de fosfodiéster, ¿ok? Entonces, eso fue lo que nos faltaba ver de la última clasecita. Entonces, ya hoy sí nos pasamos a la parte de clase 2. Uy, espérame. Voy a hacer speedrun aquí rapidito. Es que, a ver, en biología sí es bastante ustedes, entonces, no se cansen de mí, por favor. Ahí si tienen su cafecillo o si tienen que comer, denle, no hay ningún problema, ¿ok? Ya, listo. Súper. Ahí moví mi dedo así. ¡Fua! Ok, chicos, antes de que sigamos, no sé si tienen alguna duda de la primera clase o todo bien. Gracias ahí, Dulce. Gracias, Sergio, por entrar, que no te saludé a ti. Entonces, Olis, así va. Espérame, solo voy a tomar agua porque no me quedo sin voz. Y ahí, Katy, ¿dónde se fue? Va, espérame. Listo, ya. La verdad es que ustedes me dan energía porque hace ratito no tenía energía. Y uno cuando trabaja en la mañana, ustedes ya. Como que ya no da más, pero la verdad es que sí me gusta dar clases, entonces les agradezco muchísimo, ¿ok? Miren, pues, vamos a la parte de los virus, y a mí me gusta mucho esto porque los virus, em, a mí me da mucha ternura cómo se ven, o sea, no lo que provocan, pero cómo se ven, a mí me da como ternura, no es como veo como una arañita ahí, entonces ahí me da como, bueno, está bonito en ese aspecto, porque lo que causa y lo que genera, pues ya no tanto, ¿verdad? Pero mira, pues. Eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Los virus, obviamente, no solo eso, vamos a ver más cositas, lo que incluye también, pues, partes de la célula, ¿ok? Pero miren, pues, los virus específicamente, ¿qué son? Dice que en latín la palabra virus significa veneno, entonces ya desde ahí sabemos que no va a ser como algo muy bonito. Dice que son causantes de enfermedades, son microscópicos y no pueden realizar actividades metabólicas de forma independiente, es decir, que dependen de algo para poder vivir. Se reproduce dentro de una célula viva, pero para los que pues no saben, los virus no son en seres vivos. ¿Ok? Pueden tener características, sí, pero no terminan de tener todas las características que tendría un ser vivo, entonces no es considerado como un ser vivo. Pero ahí está donde los que les decía en la primera clase que tenemos pues este tipo de incógnitas, ¿no? Ah, ¿por qué va? Pero miren, pues, primero, ¿qué características clave vamos a tener con esto? Es que son muy chiquitos, ¿ok? O sea, no se pueden ver con un microscopio, incluso con un microscopio común, no puedo ver un virus. ¿Causan enfermedades? Creo que vivieron la pandemia, ya saben, COVID fatal.
Entonces, ya sabíamos eso, que pues sí son causantes de enfermedades pues que llegan a ser graves, otras no tanto porque desarrollamos anticuerpos, pero ojo que no funcionan como una célula, ¿ok? Pero tienen características de una célula, pero no van a funcionar como ellas. ¿Por qué? Porque justamente lo que tengo aquí no tiene un metabolismo propio, ¿ok? Es decir, que los virus no pueden hacer o no pueden tener reacciones químicas dentro de su cuerpo que permiten, por ejemplo, obtener energía, crecer. O sea, ellos no van a producir su propia energía, ellos no van a crecer y tampoco no se mantienen activos de forma independiente. Por eso es que no son considerados seres vivos. Y aunque incluso lleguen a compartir ciertas características con las células, pero que no tienen, no producen energía, no crecen y no se mantienen activos de forma independiente. Ah, pero entonces, ¿cómo es que se reproduce? O sea, ¿cómo puede un virusito aquí, pa? Porque necesitan una célula viva, ¿ok? ¿Qué significa esto? Que un virus va a venir, ok, entra una célula viva. Imagínense que como si secuestraran la maquinaria de esa célula o sus procesos internos. Entonces, ¿qué viene el virus? ¿O qué le dice? Obliga a la célula a producir más virus. Entonces, es como es mala gente, ¿ok? Entonces ya sabemos que es mala gente, no es bueno porque causa enfermedades y todo tal, pero es justamente lo que vamos a estar viendo, pues el proceso del virus, ¿ok? Vean, a esto es lo que me refería, vean, este es un bacteriófago, ahí les puse el nombre, y ahorita vamos a definir estos conceptos que pueden ser un poquito tediosos, pero realmente no lo son. Miren, pues, con un bacteriófago específicamente, por eso les digo que yo soy más visual, entonces verlo como una arañita me da ternura, pero pues como les decía, lo que hace específicamente ya no da tanta ternura, ¿verdad? Entonces, miren, pues, cuando virus de un bacteriófago, como les decía, es el que se parece mucho a una arañita, y este tiene una estructura un poquito más compleja. Vamos de arriba hacia abajo, ¿ok? Primero tiene su cabeza. Esta cabeza también se le llama cápsida, ¿ok? La cápsida o cápside está cubierta, es la cubierta de proteína, ¿ok? Entonces tengo la cabeza y toda esta cobertura va a ser la cápsida porque está cubierta de proteína, ¿ok? Adentro de esto, ¿qué va a haber? ADN, que es el material genético. Luego tenemos la parte del cuello que va a conectar la cabeza con la cola. Luego voy a tener la cola que funciona como un tubito para inyectar el material genético. Entonces, como que si fuera una inyección, ve, y lo inyecta, ¿no? Y luego vamos a tener pues la placa basal. Vean justamente esta parte que es la base fija a la célula. Y finalmente tenemos las fibras de la cola que son como las patitas, se podría decir, que lo que hacen es permitir reconocer y adherirse a la célula. Entonces ya cuando llegan a la célula, ¿qué hacen? Pues inyecta su ADN, vean. Y luego, esa sería la parte del bacteriófago, ¿ok? Ahora, si miramos este virus, que es un poquito más redondo, que quizá estamos más acostumbrados a ver, este es un poquito más distinto, es diferente, más simple en forma, pero es igual de efectivo igual que el otro, ¿verdad? Porque primero, miremos, también va a tener ARN, que sería el material genético en este caso, está dentro aquí, y contiene aquí pues información del virus. Tenemos la cápsida, vean, que nuevamente es una cubierta, que es la capa de proteína que va a proteger mi ARN que yo tengo adentro. Tengo la envuelta o también la envoltura. Vean, esto chiquito es la cápsida y luego tengo todavía otra envoltura que es como la capa externa, es decir, la cubierta que el virus obtiene de la célula que infectó. Ahora, si se dan cuenta, tengo dos, hemoaglutinina y neuraminidasa. Perdónenme ahí mis nombres exóticos, pero sí me cuesta un poquito en esa parte. Entonces, ¿a qué significa esto? Miren, pues la primera, la que está más hasta arriba, es una proteína que ayuda al virus a entrar a las células, como una llavecita, si lo quieren ver así. Y la otra es el que le ayuda, la proteína que le ayuda al virus a salir de la célula una vez se va reproduciendo. Entonces, viene, se reproduce, sale, viene, se reproduce, sale, y así se va a ir. Entonces, uno lo ayuda a entrar y otra le ayuda a salir de la célula, ¿ok? Entonces, eso es pues cómo se diferencian en forma específicamente, ¿ok? Ahora, se habla un poquito del ciclo viral, ¿ok? Entonces, dice aquí, un ciclo reproductivo viral puede ser lítico o lisogénico. En un ciclo lítico, ojo que dos, el virus lisa
o destruye la célula huésped, mientras que en un virus templado o lisógeno no siempre destruye a sus huéspedes. En uno va a destruir a sus huéspedes y en otro no va a destruir o no necesariamente tiene que destruirlos. Vamos a ver un poquito la parte del ciclo lítico. Vean, aquí tenemos pues distintas partes. Miremos la parte de fijación, ¿ok? Que es justamente aquí. ¿Qué pasa? El virus se va a pegar a la célula, ¿ok? Entonces usa sus fibras o proteínas para reconocerla, como la llave, las proteínas que ya les dije, y no se va a pegar a cualquier célula, sino que tiene que ser la correcta, ¿verdad? Luego de eso va a ir a la parte de la penetración, que es el virus donde va a introducir el ADN dentro de la célula. Vean, justamente saca el ADN y lo introduce dentro de la célula. En el caso de bacteriófago, literalmente lo va a inyectar. Y aquí pues viene el virus y con su información adentro. Luego, ¿qué pasa? Va a ocurrir la replicación o también la multiplicación. Aquí es donde la célula empieza a trabajar, pero ya no para ella, sino para quién va a trabajar, justamente para el virus. Lo que va a hacer es que el ADN del virus va a tomar el control y va a obligar a la célula a copiar ese ADN viral, ¿vean? Se está copiando justamente y va a producir pues proteínas virales, ¿ok? Ya después de eso nos pasamos al ensamblaje, que es justamente vean, ya se están formando. Ahí sí ya da cosita verlo, ¿verdad? A mí me da como que, ay, no. Pero justamente en el ensamblaje que pase, pues las partes del virus, que es la cabeza, la cola, el material genético, se van a armar como piezas dentro de la célula. Entonces es como que ahí adentro tengo muchos virus de estos y ya luego tengo la liberación por lisis, que aquí es donde pasa lo más importante. La célula se va a romper. Porque lisis, ¿qué significa? Significa o sea, ruptura, literalmente, y va a liberar esos nuevos virus. Entonces, ¿qué pasa? La célula que ya estaba aquí, pues se muere y los virus salen a infectar otras células, ¿ok? Entonces, se pega, entra, toma el control, se multiplica y luego la célula se destruye. Por eso es que no caen bien, no caen bien estos, la verdad, ¿ok? Entonces, ese va a ser básicamente el proceso con los virus. Y pues si ya hablamos de digo, por eso les decía, hay muchos virus y por tanto, pues como hay bastante variedad de virus, pues hay distintas enfermedades que son a causa de los virus, ¿ok? Por ejemplo, tenemos poxvirus que va a causar la viruela, la herpes virus, que es la herpes labial, genital, varicela, mononucleosis infecciosa, adenovirus, que son infecciones de las vías respiratorias, intestinales, mal de garganta, amigdalitis, conjuntivitis, más, ay, no, horrible enfermarse la garganta. No, no. Papovirus también, que son verrugas humanas y algunos cánceres, parvovirus, que son infección de perros, cerdos, artrópodos, roedores y gastroenteritis en humanos después de ingerir moluscos contaminados. Por eso les digo, siempre hay que tener mucho cuidado con qué comemos. Picornavirus, que es el polio, hepatitis A, y resfriados en el ser humano, togavirus, la rubiola, ortomixovirus, la influenza, paramixovirus, sarampión, paroditis, moquido en perros, rhabdovirus, rabia y retrovirus, sida y otros tipos de cáncer, ¿ok? Entonces, realmente pueden afectar distintas partes del cuerpo, ¿verdad? Ya sea la piel, el sistema respiratorio, el sistema digestivo, el sistema nervioso, el sistema inmune. Entonces hay varios que pueden ir afectándonos y por eso les digo, siempre hay que tener mucho cuidado en cuidar nuestra salud. Excelente. Entonces ahí terminamos con la parte de virus. No sé si tienen alguna duda o todo bien. Que ya nos pasamos a la célula. A mí me gustan mucho las células de como regresar a primaria y hacer, ok, las células con sus dulcecitos y así, fan, y después comérselos. De verdad que a veces extraño mi primaria. No debimos de crecer. Ah, se mentiras, va. Con la célula, vean, esto es súper importante porque, pues, si van a algo de medicina, odonto, veterinaria, zoología, pues siempre la van a seguir viendo, ¿ok? Quizá en unos ya en su semestre, cuando vayan más adelantados, no la van a ver así tan específica, pero sí van a tener que conocer sus partes, que eso es súper importante, ¿ok? Primero vamos a empezar con la teoría celular, ¿ok? Mire, pues dice que la célula conforma el nivel básico de organización de la materia viva. Súper importante eso. Capaz de realizar todas las funciones para sobrevivir de forma independiente. En ella se llevan a cabo reacciones químicas, metabolismo, ¿verdad? Destinadas a la fabricación de materiales y a la producción de la energía que necesita para crecer, reproducirse, repararse y autorregularse, ¿ok? Entonces, las células
lo que hacen es que hacen todo lo necesario para vivir por sí sola, ¿ok? Obtienen energía, fabrican sus propios componentes, crecen, se reproducen, se reparan y se autorregulan, ¿verdad? ¿Qué significa autorregularse? Que controlan su propio funcionamiento. Entonces, ya lo vamos a estar viendo más específico porque vamos a justamente ver cada parte de la célula, ¿ok? Ahora, en cuanto a la teoría celular, que es justamente lo que ya les mencioné, pues aquí vemos la célula, o sea, aquí ya la célula en la historia se ve interpretada más como una unidad estructural, funcional y de origen. Vamos a ver aquí. Dice que en 1838 dos científicos alemanes, el botánico Matthias Schleiden y el zoólogo Theodor Schwann, perdónenme mis nombres, establecieron que todas las plantas y animales se componen de células. Y más adelante, el médico Rudolf Virchow observó que las células se dividían y daban origen a células hijas. Ok, homeostasis va, mitosis y todo eso, ¿verdad? Que ya lo vamos a estar viendo también. Entonces, aquí estamos viendo cómo es que se construyó una de las ideas más importantes de la biología, ¿ok? Entonces, primero pasamos con Matthias Schleiden, que estudiaba las plantas, y luego Theodor Schwann, que estudiaba los animales, y ambos llegaron básicamente a la misma conclusión, cual que todos los seres vivos, tanto plantas y animales, están formados por células, ¿ok? ¿Qué pasa? Que todo esto va a unificar a la biología, porque ya no importa si es una planta o un animal, la base es la misma. ¿Cuál es mi base? La célula. Y ya después pasamos con Virchow, ¿verdad? Que pues aquí una forma más específica quizá, que las células no aparecen de la nada y que toda célula proviene de qué? Pues de otra célula. Entonces aquí estaban especificando un poquito más toda la parte de que estábamos formados por células. Por eso la teoría celular, ¿qué es lo que desarrolla? Primero, la célula es la unidad estructural y funcional de los seres vivos. ¿Qué significa estructural? Que todos los seres vivos están formados por células. ¿Qué significa funcional? Que todas las funciones vitales ocurren dentro de las células, ¿ok? Finalmente, bueno, también tenemos que la célula es la unidad de origen de los seres vivos. Toda célula viene de otra célula preexistente. Lo que les decía es que la vida no surge de la nada, ¿ok? Sino que hay una continuidad, o sea, una célula va a dar origen a otra. ¿Qué más tenemos? Que dice que la actividad de un organismo es el conjunto de actividades de las células y sus organelos, ¿ok? ¿Qué significa esto? Que básicamente todo lo que hace un organismo es la suma del trabajo de sus células. Entonces, agradezcan a sus células porque por eso podemos levantarnos cada día y motivarnos así como loba, loba. Entonces, gracias células por todo el arduo trabajo que hacen y a veces no lo reconocemos, ¿ok? Va, excelente. Ahora vamos con los tipos de células. Van a haber unas quizá más complicadillas que otras. Bueno, realmente las procariotas son las más sencillas. Ya después vamos a estar viendo las eucariotas, que estas son un poquito ya más complejas porque tienen más organelos, ¿ok? Pero empecemos. Vean tipos de células. Voy a empezar con las procariotas. ¿Qué dice aquí? De latín pro antes y de griego carion, que significa núcleo, se consideran las primeras formas de vida de la Tierra. Qué excelente. Son unicelulares. ¿Qué significa unicelulares? Una célula. ¿Ok? Son pequeñas y simples, no poseen organelos membranosos, carecen de membrana nuclear, es decir, que el ADN se encuentra disperso en la región llamada nucleoide, tiene una pared celular y algunas tienen flagelos. El citoplasma tiene pequeños ribosomas y su reproducción es asexual, que es bipartición o fisión binaria. Y su metabolismo puede ser aerobio o anaerobio. ¿Qué significa esto? Que unas van a necesitar aire, otras no van a necesitar aire, ¿ok? ¿Cómo son en general? Muy, muy pequeñas, por eso les decía que son bastante simples, porque es de una célula, ¿verdad? ¿Qué significa unicelulares? Em, ¿Qué más? ¿Qué tienen realmente estas? Realmente no tienen que pensar en muchas estructuras, por eso les digo que es lo más basiquito, porque nada más va a tener una membrana que la rodea, vean, justamente hay una membrana que las va a estar rodeando, la pared celular que le da forma y protección, ¿ok? El citoplasma, que sería pues el líquido o la parte interior donde va a pasar todo. Los ribosomas, que son como pequeñas estructuras que van a fabricar en proteínas, vean, aquí justamente están los ribosomas, que son bien, bien chiquititos. Y también va a tener ADN suelto, ¿ok? O sea, no va a estar dentro de un núcleo, por ejemplo, que conocemos, sino que va a estar suelto mi ADN, ¿ok?
y algunas van a tener flagelos. ¿Qué significan los flagelos? Que van a tener como una colita que les permite moverse. Por ejemplo, esto es un flagelo y esta es una célula de una bacteria. ¿Vean? Entonces aquí tiene su flagelito, tiene cápsula, pared celular, membrana plasmática, el citosol, que es la parte líquida, por si tienen duda, el citosol es la parte líquida, los ribosomas que ya hablamos, los plásmidos y los pilos, pero no todos van a tener pilos, o sea, los pilos son como los pelitos, hay distintas procariotas que sí tienen, otras que no. Entonces, solo para que lo veamos, ¿ok? Estas son bien sencillas. Ahora, las eucariotas, que estas, como les digo, estas son las que ponían a hacer con gomita, que era súper, a mí me encantaba, la verdad, eso sí era fan de hacer cuando las tareas eran bonitas. Entonces, mire, pues con las eucariotas, ok, aquí ya cambiamos completamente porque aquí sí van a ser un poquito más complejas. Del griego eu significa verdadero, carion significa núcleo, ahí me perdonan, no es nucelo, sino que núcleo, vamos a poner aquí núcleo. Bueno, se ve igual. La de estructura grande y compleja, ya ven, aunque aquí sí va a ser mi estructura más compleja, conforma organismos como las algas, protozoos, hongos, plantas, animales, ¿ok? Es decir, que prácticamente todos los seres vivos complejos, ¿ok? Dice aquí, tiene un núcleo verdadero que encierra el material genético. Si se dan cuenta, es distinta a la que ya vimos porque la anterior estaba suelto ese material genético. En cambio, aquí sí va a haber algo, un núcleo que lo va a proteger, es decir, que va a tener el ADN protegido. Otra cosa, dice que tiene organelos membranosos, mitocondrias, cloroplastos, vacuolas. ¿Qué significa que tenga organelos membranosos? Es que básicamente va a tener estructuras con funciones. Bueno, los organelos primero son estructuras con funciones específicas. Por ejemplo, la mitocondria, que la mitocondria les va a ayudar a producir energía. Los cloroplastos se da más que todo en la fotosíntesis, que pues saben que eso es en plantas. Y la vacuola, que es algo de almacenamiento, es como donde se almacena el alimento. Entonces, a diferencia de las procariotas, aquí todo está organizado como compartimentos. Es como una mochila y su mochila tiene un montón de compartimentos. En cambio, la otra mochilita no tenía tantos compartimentos como esta, o básicamente no los tenía, ¿ya? Em, Presentan un citoesqueleto. ¿Qué significa esto? Que tiene una red interna que da forma y soporte a la célula. Permítame, voy a aceptar a alguien aquí rapidito. Que da forma y soporte a la célula y se reproducen por, bueno, no, también su metabolismo es aerobio. ¿Se dan cuenta la anterior que habíamos dicho? Que puede ser anaerobio o aerobio, es decir, que va a tener la parte de que puede necesitar oxígeno o no, pero aquí sí necesita oxígeno para producir energía. O sea, es clave que tenga oxígeno, ¿ok? También se van a reproducir por mitosis y meiosis. Esto lo vamos a ver. ¿Qué significa mitosis? Que produce células iguales y meiosis que produce células con la mitad de información. No se preocupen. Y también se reproducen, bueno, forman organismos pluricelulares. La anterior unicelulares, esta pluricelulares, que significa que muchas células trabajando juntas, ¿ok? Excelente. Vamos a ver acá. Súper. Ahora, si hablo ya específicamente de los organelos, recuérdense que cada célula pues tiene una función, cada parte de la célula tiene una función específica, ¿ok? Empezamos con la membrana celular. Vean, dice que es la cubierta externa de la célula y es una bicapa lipídica, ¿ok? Lipídica ya sabemos que viene de lípidos, entonces desde ahí ya nos hacemos una idea que tiene muchas estructuras incrustadas. Ya con la imagen nos damos cuenta que tiene muchas estructuras incrustadas, las cuales cumplen varias funciones como receptores, canales iónicos, proteínas transportadoras, sistemas de segundos mensajeros, entre otros, y también utiliza la permeabilidad selectiva. Ok, traducime esto, ¿qué significa? Miren, pues, primero, ¿de qué está hecha? Bueno, antes su función. Si hablamos de su función, imagínense esto. Cuando hablamos de la membrana celular, esta la pueden ustedes imaginar como una frontera. Es decir, no es solo una capa que cubre como tal, sino que es una estructura que va a controlar lo que entra y lo que sale. ¿Ok? Entonces, ¿de qué está hecho? Sí, está hecha de una bicapa lipídica. ¿Qué significa bicapa? ¿Qué significa? Pues dos capas, ¿ok? Y estos lípidos son principalmente fosfolípidos, o sea que tienen una característica clave. Una parte que le gusta al agua
y otra parte que va a rechazar el agua. Vean, si se dan cuenta, esta sería mi primera capita lipídica. Y esta sería mi segunda capa lipídica, ¿ok? Entonces, esto hace que se organicen en dos capas formando una barrera estable, pero no solo en grasa, ¿verdad? Sino que también vamos a tener otras partes que son las proteínas que van a estar incrustadas. Y estas proteínas son las que realmente le dan función a todo esto. ¿Qué van a hacer mis proteínas? Vean que aquí tengo, por ejemplo, proteína de transporte, proteína globular, glicoproteína, proteína periférica, proteína integral, proteína de superficie, proteína integral, o sea, son bastantes proteínas las que ven ahí. Y también tenemos, por ejemplo, receptores que siguen siendo proteínas. Por ejemplo, los receptores lo que hacen es reciben las señales del exterior, como cuando una célula, por ejemplo, detecta una hormona. Los canales iónicos. Los canales iónicos que van a hacer van a permitir el paso de iones. ¿Qué son iones? Recuérdense que son partículas con carga, por ejemplo, el sodio, también el potasio. ¿Ven? Acá, canal proteico, ¿dónde está? Bueno, ahí después lo busco, pero básicamente son las partes de los canales iónicos. También van a tener proteínas transportadoras. Vean, aquí proteínas de transporte y aquí va a estar el canal proteico. Entonces, estas ayudan a mover sustancias que no pueden pasar por sí solas. Por ejemplo, la glucosa o aminoácidos. Entonces, ¿dónde pasa? Por aquí y les ayudan a pasar. Y también van a tener sistemas de señalización, que son como los segundos mensajeros, que van a ser los que transmiten información dentro de la célula, como una cadena de mensajes internos, si lo quieren ver ahí. ¿Ok? Entonces, hace bastantes cosas y sí son bastantes partes de la membrana celular, pero no solo es para proteger, ¿ok? Sino que se encarga, más que todas las proteínas se van a encargar de varios procesos. Ahora, veamos aquí, vean el núcleo, el maravilloso núcleo, bello núcleo. Primero dice que suele ser el órgano más prominente de la célula. Por lo general es esférico u oval y ocupa una posición relativamente fija en el centro de la célula y cuenta con una envoltura o membrana nuclear, los cromosomas y el nucleolo que contiene la información para generar el ARN de los ribosomas, ¿ok? Básicamente el núcleo que va a ser mi centro de control de la célula. Ustedes tienen una nave, en esa nave aquí ustedes van a manejar su nave, ¿ok? Porque aquí se guarda y se utiliza toda la información genética. Entonces es su, como le digo, su centro de control, donde ustedes están manejando su nave, ¿ok? Entonces, ¿qué partes tenemos? Vean, tenemos la envoltura nuclear que nuevamente es una doble membrana que va a rodear al núcleo y pues protege al ADN y separa pues el núcleo del resto de la célula. También vamos a tener los poros nucleares, vean, estos poros que ustedes ven aquí o los poros como tal, que son pequeñas aberturas, ¿verdad? Y aquí permiten el paso de sustancias. También vamos a tener el nucleoplasma, que es esto que ven aquí. Ese nucleoplasma es el medio interno del núcleo. Es como un citoplasma, pero está dentro del núcleo. Es como la parte líquida de la célula, pero dentro del núcleo, ¿ok? Y aquí están suspendidas todas las estructuras nucleares. También vamos a tener la cromatina, esto que ven aquí. La cromatina es el ADN de una forma desenrollada, ¿ok? Es decir, que es ADN más proteínas. Importante que cuando la célula no se está dividiendo, está como cromatina, es decir, que si no se está dividiendo, ok, está como cromatina. Cuando ya se divide, ¿ok? Cuando ya se divide mi célula, se va a compactar y va a formar cromosomas, pero mientras tanto va a ser cromatina, ¿ok? Y también tenemos los cromosomas, que esto no los ven aquí, pero es cuando justamente lo mismo que decía, cuando se divide la célula, los cromosomas van a ser el ADN organizado y condensado, ¿ok? Aquí está suelto, pero ya después cuando se divide, se organiza y se condensa. ¿Qué más vamos a tener? El nucleolo. El nucleolo es la región del centro del núcleo que va a producir ARN, perdón, ribosomal. Ah, pero ¿qué es eso? El ARN ribosomal es el componente de los ribosomas. Recuérdense que los ribosomas lo que hacen es fabrican proteínas. Ribosomas, ¿qué hacen? Fabrican proteínas. Y pues el nucleolo ayuda a formar esas pues esos ribosomas, ¿verdad? Entonces es como una cadenita, ok, mi nucleolo, ribosomas, ribosomas, proteínas. No se les vaya a olvidar que los ribosomas generan proteínas, ¿ok? Y vean, ribosomas fabrican proteínas, nucleolo ayuda a formar los ribosomas. Entonces esto tómenlo muy en cuenta. Excelente.
Va. Ahora, ok, ya me especificaste que ayuda a formar ribosomas, pero ¿qué es lo que hace un ribosoma? Porque ya me lo estás a decir, entonces, ¿qué es lo que hace un ribosoma? Mira, pues, primero, tengo aquí, los ribosomas son pequeños gránulos que contienen ARN ribosomal y proteínas, ¿ok? Son como las maquinitas dentro de una célula y está formada por ARN ribosomal y proteínas. Tienen dos partes, una subunidad pequeña y una subunidad grande. Vean, esta va a ser mi subunidad pequeña de ribosoma y esta va a ser mi subunidad grande de ribosoma. Entonces, estas dos se van a unir para trabajar, ¿ok? ¿Dónde se van a formar estos ribosomas? ¿Dónde les dije? En el nucleolo, ¿ok? Dentro del núcleo. Y pues luego, ¿qué hacen? Pues salen al citoplasma, donde hacen su función, pero ¿dónde se forman? En el nucleolo. Ahora, ¿cómo van a funcionar? Y quiero que aquí nos fijemos un poquito en la imagen, ¿ok? Primero, ¿qué va a pasar? El ARN, el ARN mensajero que ven acá, que es el que copia la información del ADN, es como una instrucción escrita, ¿ok? Que llega al ribosoma. Entonces viene el ARN mensajero, entra al ribosoma y trae la orden en que deben unirse los aminoácidos. Recuérdense que los aminoácidos son de las proteínas, ¿ok? Luego, ¿qué pasa? La subunidad pequeña del ribosoma. Vean esta. La subunidad pequeña del ribosoma, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a encargar de leer el ARNM. Es decir, entra el ARN mensajero y esta la va a leer, es decir, que va a interpretar la información. Luego, ¿qué pasa? Viene y entra mi ARNT. ¿Ok? O sea, el ARN de transferencia. ¿Y este qué va a hacer? Transportar los aminoácidos. Entonces, lleva los aminoácidos ¿a dónde? Al ribosoma. Recuérdense que los aminoácidos son las piezas pequeñas que forman las proteínas. Entonces, este va a ayudar ¿a qué? A transportar mis aminoácidos. Luego, ¿qué va a hacer? Va a hacer crecer una cadena de péptidos, ¿ok? Recuérdense que los péptidos eran la unión de los aminoácidos. El ejemplo que les di de un tren y que cada, por ejemplo, era aminoácidos cada vagón, se unían por medio de enlaces peptídicos y ya formaban mi proteína, ¿ok? Entonces, eso es básicamente, a medida que van llegando los aminoácidos, el ribosoma que hace los va a unir y va a formar una cadena. ¿Vean? Una cadena creciente de péptidos y luego esa cadena en que se convierte en una proteína, ¿ok? Entonces, justamente ese va a ser todo el proceso que va a hacer mi ribosoma para hacer las proteínas. Y ahí es donde ya vemos quizá un poquito más claro cómo es que se forman, ¿ok? Va, excelente. Luego seguimos con el retículo endoplasmático. Vean, dice que el retículo endoplasmático es una masa membranosa que rodea el núcleo y tiene continuidad con la membrana externa de la envoltura nuclear. ¿Qué más? Vamos a ver, sus membranas tienen forma de sacos estrechamente hacinados y aplanados, formando compartimentos interconectados con el citoplasma y el espacio interno de muchas láminas membranosas se llama luz. Las membranas y la luz contienen enzimas que catalizan muchas reacciones químicas. Ok, ¿qué significa esto? Vean, yo como les digo, entiendo mejor por imágenes. Yo soy fan de las imágenes, como que se agarró mucho las imágenes. Miren, pues, entonces, primero, esta estructura no es una pieza aislada, sino que es como una red dentro de la célula, ¿ok? Que es el retículo endoplasmático. ¿Dónde está y cómo es? Primero, esta va a rodear al núcleo. Aquí estaba mi núcleo, ¿ok? Entonces, todo esto, mi retículo endoplasmático rodea al núcleo y están conectados con la membrana nuclear. Es decir, el núcleo tiene su membrana y el retículo endoplasmático sigue conectado con esa membrana nuclear. ¿Ok? Y está formado por membranas aplanadas, es decir, como sacos que están, vean, muy juntitos, muy conectados entre sí, ¿ok? Y esto crea una especie de red interna. ¿Qué significa luz? Porque me mencionaron la luz. La luz es el espacio interno de esos sacos, ¿ok? Es decir, espacio dentro del retículo endoplasmático. Vean estos espacios que ven aquí, todos esos espacios. Todo eso se le llama luz, ¿ok? ¿Qué pasa dentro del retículo? Aquí lo que va a pasar es que tanto en sus membranas como en la luz hay enzimas, ¿ok?
Enzimas, que son, recuérdense que son proteínas que aceleran las reacciones químicas. Eso significa catalizador, que voy a acelerar una reacción química y estas enzimas, ¿qué van a hacer? Van a fabricar moléculas, modificarlas y también transportarlas. ¿Qué pasa? Que tengo dos retículos, el rugoso y el liso. Ok, ¿cuál es la diferencia entonces? Veamos a ver. Vamos a ver aquí. El retículo endoplasmático rugoso, vean, dice que comprende una red de membranas aplanadas asociadas con los ribosomas. En ellos se realiza la síntesis y el ensamble de proteínas. Recuérdense que los ribosomas, proteínas, proteínas, proteínas. Ribosoma, proteínas, trabajan juntos, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué es rugoso? Porque tiene ribosomas pegados, ¿ok? Vean, este que está hasta aquí atrás tiene ribosomas pegados. Entonces, esos puntitos que ven en la imagen son los que tienen ribosomas y los ribosomas, pues ya sabemos que son los que fabrican las proteínas. En cambio, el retículo endoplasmático liso se ve más limpio visualmente porque no tiene ¿verdad? Todo eso, sino que no tiene ribosomas y por eso no va a fabricar proteínas. Aún así, que no fabrique proteínas no significa que sea inservible, ¿verdad? Sino que se va a encargar de los lípidos, ¿ok? Los lípidos, recuérdense que son las grasas y componentes de la membrana. Eso creo que ya lo vimos la clase pasada, ¿verdad? Y pues va a ser la síntesis de lípidos, que son fosfolípidos, esteroides, ácidos grasos, va a transportar los lípidos y también puede participar en algo que se llama detoxificación, que es eliminar sustancias tóxicas. Entonces, uno trabaja con lípidos y otro que va a hacer, sintetizar proteínas y ensamblarlas. ¿Qué significa esto? Va a fabricar proteínas y las empieza a organizar, ¿ok? Entonces, en eso se van a diferenciar cada uno. Excelente. Va. Entonces ya terminamos con retículo endoplasmático. Si tienen dudas o van teniendo dudas, me lo pueden poner en el chat, ¿ok? No hay ninguna pena. Luego nos pasamos con el aparato de Golgi. Vean aquí. Ok, se parece mucho al retículo endoplasmático, pero no, es distinto, ¿ok? Dice que son pilas de sacos membranosos aplanados con espacios que no tienen continuidad. El complejo de Golgi, o el aparato de Golgi, también se le puede decir, no tengan pena, funciona como procesador, clasificador y modificador de proteínas, es decir, la mayor parte de ellas pasan por él, algunas se modifican, por ejemplo, las glucoproteínas, que son producto de la adición de estas, son con polisacáridos complejos y de allí son enviadas a diferentes partes de la célula empaquetados en forma de vesículas, ¿ok? Entonces, esto es como una central de distribución, ¿ok? Es como, tengo mi producto y a dónde lo voy a distribuir, ¿ya? Lo voy a distribuir en la torre, lo voy a distribuir en Pais. Entonces, eso se va a encargar el aparato de Golgi, ¿ok? Uno encima de otro, son como saquitos aplanados que están uno encima del otro, pero no están conectados entre sí directamente. O sea, aquí con la diferencia con el retículo es que no va a haber una continuidad. ¿Qué va a hacer este aparato de Golgi o complejo de Golgi? Va a recibir las proteínas de retículo endoplasmático rugoso. ¿Qué va a hacer con estas proteínas? Las va a procesar, las va a modificar y las va a organizar, ¿ok? ¿Qué significa que procesa? Puede cambiar las estructuras de las proteínas, las modifica, puede agregar moléculas y el ejemplo que nos decían, ¿verdad? Las glucoproteínas, que son proteínas más carbohidratos complejos, es decir, que añade partes nuevas para que funcionen correctamente. Es como si él estuviera revisando, ok, me dieron esta proteína, no, pero le voy a agregar esto y le voy a cambiar esto para que funcione mejor y lo voy a mandar a cierto lugar. Entonces, eso es básicamente, el Golgi lo que va a decir es que decide a dónde va cada proteína y qué función va a cumplir cada proteína. ¿Mediante qué? Mediante vesículas. Vean, entonces viene, ok, me dieron una proteína, ok, esta proteína la voy a mandar para acá, entonces la mando en forma de vesícula y estas vesículas se separan del aparato de Golgi y van al lugar en donde me dice el aparato de Golgi que tiene que ir, ¿ok? Cada proteína sale con una función específica. Entonces, ¿qué va a hacer mi aparato de Golgi? La empaca, la etiqueta y la envía. ¿Ok? Es como Amazon también. Ok, me dieron este pedido. Pero le voy a agregar
este algodón para que no se destruya en el camino y la voy a mandar a tal dirección. Algo así va a ser mi aparato de Golgi, ¿ok? Para que lo tengamos un poquito más claro, porque con, con analogías creo que se entiende bastante un poquito más, ¿ok? Ahora, ya pasamos con el aparato de Golgi, me voy a los lisosomas, ¿ok? Dice que estos constituyen un sistema, ojo, de recolección de desechos de la célula. Recolección de desechos de la célula. Ahí ya se dan cuenta que todos van a tener funciones distintas. Son sacos con forma esférica u oval que contienen enzimas digestivas que degradan moléculas complejas del medio intracelular y extracelular, ¿ok? Que básicamente, ¿qué van a hacer? Estos van a ser como esféricos u ovalados, ¿ven? ¿Y qué hacen? Dentro de ellos contienen enzimas digestivas, es decir, proteínas que van a descomponer sustancias. ¿Qué van a hacer? Pues degradan las moléculas complejas, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que van a romper grandes sustancias grandes en partes más pequeñas para hacerlo más sencillo de trabajar, ¿ok? Me dice aquí que pueden trabajar por medio intracelular y extracelular. ¿Qué se refiere con esto? Intracelular es el material dentro de la célula y extracelular es el material fuera de la célula, ¿ok? Entonces, ¿qué van a hacer? Estos van a eliminar desechos celulares, van a reciclar estructuras viejas y también van a descomponer sustancias ingeridas. Entonces, no solo van a eliminar, sino que también permiten reutilizar ciertos materiales, ¿ok? Entonces, eso es lo que van a hacer mis maravillosos lisosomas. Nos ayudan a recolectar desechos de la célula, pero no solo los eliminan, sino también llegan a reutilizarlos según les convenga. Y luego vamos, mitocondria. No sé si han visto ahí un reel, pero ahí no sé si es como que si hablara portugués, pero con el acento portugués, de moléculas de ATP, moléculas, pues aquí lo van a ver, ¿ok? Entonces ya vamos a entender ese reel para que lo compartan. Pero miren, pues la mitocondria, veamos aquí. Dice que son organelos celulares donde ¿qué ocurre? Mi obtención de energía. Obtención de energía, mitocondria. A veces no sabemos qué hace la mitocondria. Obtiene energía, ¿ok? Produce la energía que la célula necesita para vivir. Están presentes en el citoplasma de todas las células eucariotas. Cada mitocondria está limitada por una doble membrana y una externa y otra interna. La mitocondria convierte la energía potencial de los alimentos en energía química, ¿ok? ¿Por qué está formado? Moléculas de ATP, que es adenosina trifosfato, ¿ok? Entonces, como les digo, la mitocondria, ¿qué es lo que hace? La mitocondria está en el citoplasma primeramente y aparecen en todas las células. Eso pues ya lo vimos, eucariotas. Va a tener una membrana externa, que es lo que lo rodea, ¿ok? Y membrana externa y una membrana interna, que es la parte plegada hacia adentro. Esos pliegues lo que van a hacer es aumentar esa superficie, ¿verdad? Eso que está aquí. Entre más superficie, más capacidad para producir energía. ¿Qué es lo que hace exactamente? Los alimentos, pues dice que convierte la energía potencial en química. ¿Qué significa potencial? Es energía almacenada, ¿ok? Los alimentos tienen energía potencial y luego la mitocondria la va a usar y la va a transformar en energía química utilizable, ¿ok? ¿Utilizando qué? ATP, que es la energía que se produce la mitocondria. O sea, la energía que produce la mitocondria, ¿cómo se le llama? ATP. ¿Qué es ATP? Adenosina trifosfato. Piensen en el ATP como una moneda de energía, ¿ok? Entonces la célula no usa directamente los alimentos, sino que va a usar el ATP, ¿ok? Eso es lo que va a hacer mi mitocondria. Entonces, súper importante que es para qué es la mitocondria, obtención y liberación de energía por medio de qué? ATP, que sería mi moneda de cambio, ¿ok? Excelente. Va. Y a las vacuolas, en cuanto a las vacuolas, pues eso nada más aparece en células vegetales, ¿ok? Dice que únicamente se encuentran en células vegetales, donde una sola puede llegar a ocupar el 80 o el 90% del volumen celular, que es un montón. Actúan como estructura de reserva, almacenan sustancias de nutrición, sustancias de desecho para ser expulsadas fuera de la célula, así como sustancias tóxicas utilizadas para la protección contra los depredadores y mantienen la rigidez del tejido y la hidratación de la célula, ¿ok? Entonces, vamos a ver acá.
Veamos, veamos, veamos. Entonces, vamos a ver aquí. Primero, las vacuolas, como lo mismo que les decía, son características de las células vegetales, nada más de las células vegetales. O sea, no vamos a tener en la célula animal, pero imagínenla como una gran bolsa dentro de la célula que ocupa muchísimo espacio, el 90 y el 80-90% del espacio, o sea, que no es pequeña, sino que va a dominar bastante la célula. Em, en animales pueden existir, pero no así de grandes, ni con la misma función, ¿ok? Entonces, más que todo van a aplicar a las vegetales. ¿Qué es lo que van a hacer estas específicamente? Van a guardar distintos tipos de sustancias. Ah, pero ¿cuáles sustancias? Pues van a, por ejemplo, guardar nutrientes como, ¿qué les digo? El agua, los azúcares, las sales. También van a guardar desechos, que es lo que la célula pues ya no necesita, y sustancias tóxicas, que sirven como una defensa contra depredadores, que justamente era lo que me decían aquí. Pero hay algo más importante que almacenar. La vacuola también va a regular el agua dentro de la célula, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Va a haber una presión interna, ¿ok? Y esa presión es la fuerza del agua contra la pared celular, ¿ok? Entonces, por eso van a ver por ejemplo, cuando ustedes tienen una plantita o le regalan, ¿qué les digo? Una rosa, alguna flor, cuando recién se la regalan, el tallo está nice, o sea, está bien paradita la flor, pero ya conforme va pasando el tiempo, se va marchitando y ya como que se empieza a caer la flor. ¿Por qué? Porque esa presión del agua ya no es la misma, ¿ok? Ya no mantiene también la rigidez de la planta, pues por las condiciones, ¿verdad? No solo es de agua, sino que también todos los factores externos que yo le dé. Entonces, lo que hace que el avacola, cuando tiene esa presión interna, es que evitar que la célula colapse y pues que mantenga esa hidratación. Sin esa presión, la planta se ve marchita, ¿ok? Entonces, para eso sirven mis vacuolas. Y ya finalmente con la parte de células vegetales, también tengo mis cloroplastos. Ok, ¿qué son cloroplastos? Veamos aquí. Son organelos celulares que convierten la energía luminosa en energía química mediante la fotosíntesis. Están presentes en plantas y en algas también. Ok, van a tener una membrana externa, lumen, laminilla, estroma, tilacoide, membrana interna. Entonces, mira, pues, ¿qué van a hacer estos específicamente? Ustedes, pues ya lo leímos, pero ¿qué significa esto? Convierte la energía luminosa en energía química. Ok, ¿qué es esto? Primero, la energía luminosa, pues es la luz del sol, ¿verdad? Y la energía química es la energía almacenada en las moléculas como la glucosa. Entonces, ¿qué van a hacer mis cloroplastos? Van a tomar la luz y van a transformar en energía que la célula puede usar y guardar. Entonces, vengo, tomo mi maravillosa luz y la transformo en energía química. ¿Cómo lo hacen? Por fotosíntesis, ¿ok? Fotosíntesis, recuérdense que es el proceso donde se usa luz para producir alimento. Entonces, simple, la planta recibe luz, toma agua y dióxido de carbono y produce glucosa, que es su alimento, y oxígeno, que es lo que libera al ambiente, ¿ok? ¿Dónde va a ocurrir todo esto? Pues en los cloroplastos, ¿ok? Excelente. Va. Ahora vamos a ver aquí. Comparación de la célula animal con la vegetal. Esto se los voy a dejar para que ustedes lo lean, ya que pues obviamente tenemos comparaciones, pero también quiero pues darle énfasis a las demás cosas que hemos visto. Entonces vamos a ver aquí el transporte a través de las membranas. Creo que este va a ser el único tema que vamos a estar viendo hasta respiración celular. La respiración celular lo vamos a ver en la siguiente clase, pero vean. ¿Ok? El transporte a través de las membranas, ¿ok? ¿Qué significa esto? Cuando yo quiero, es el movimiento que va a haber a través de las membranas, ¿ok? O sea, el movimiento de distintas sustancias y hay distintos tipos de transporte, ¿ok? O sea, van a haber distintos tipos. Por ejemplo, el transporte a través de la membrana, vamos a tener la difusión, que también se le llama el transporte pasivo, y el transporte activo, ¿ok? En la difusión lo tenemos en dos, difusión simple y difusión facilitada. El transporte activo vamos a tener un primario y un secundario y también pues vamos a tener osmosis, ¿ok? Que es a través del agua. Eso ya lo vamos a estar especificando, ¿ok? Entonces, mira pues. Primero, me voy a ir a la parte de difusión, ¿ok?
Vamos a ver aquí. Difusión. Déjame ver aquí rapidito. Entonces, vean, cuando yo hablo de difusión, vamos a ver cómo es que las sustancias entran y salen de una célula. Ok. El más basiquito es la difusión. Y dice que la difusión se refiere a un movimiento molecular aleatorio de las sustancias a través de los espacios intermoleculares de la membrana o con la ayuda de una proteína transportadora, ¿ok? ¿Qué es difusión? Básicamente el movimiento de moléculas de donde hay más hacia donde hay menos, ¿ok? Por eso me dice aquí a favor de un gradiente de concentración. Es decir, que para tener un equilibrio va a moverse desde una alta concentración hacia una baja concentración. Y eso es lo que se refiere a gradiente de concentración, una diferencia de cantidad de sustancia. Ok, aquí hay más, entonces para mantener el equilibrio me voy a mover a donde hay menos, ¿ok? ¿Qué significa con movimiento aleatorio? Es decir, que las moléculas están en constante movimiento, no deciden a dónde ir, sino que se mueven al azar, pero el resultado final es ordenado. Entonces pasan de zonas de alta concentración a baja concentración. A eso se refiere con a favor del gradiente. Pasa siempre directo, recuérdense que hay dos formas que me decían, ¿verdad? Difusión simple y difusión facilitada. La difusión simple es cuando pasa directamente por la membrana y la facilitada es cuando necesita una proteína transportadora, ¿vean? Entonces, la simple, directo por la membrana, en cambio la otra va a necesitar una proteína transportadora. Ojo que no hay gasto de energía. Aquí no vamos a utilizar ATP, entonces no es necesario porque no vamos a estar utilizando la energía, ¿ok? Excelente. Ahora, vamos a ver hoy sí la difusión en agua, porque también tenemos difusión neta de agua o también a lo que le llamamos ósmosis. Entonces, con esta, vean, con esta la difusión de la membrana de agua a través de una membrana selectivamente permeable al agua en respuesta a un gradiente de concentración, presión o temperatura. Las diferentes son solución hipotónica, hipertónica e isotónica, ¿ok? Entonces, ¿qué significa esto? Osmosis es como un tipo de difusión especial. Entonces, no hablamos de cualquier sustancia, sino que aquí vamos a estar hablando de agua como tal. La osmosis es el movimiento de agua a través de una membrana semipermeable. ¿Qué significa semipermeable? Que va a dejar pasar algunas cosas, como el agua, pero no va a dejar pasar todo, ¿ok? Solo algunas cosas. Es como selectivo en ese aspecto. ¿Hacia dónde se mueve el agua? Esto es lo clave. De donde hay menos soluto a donde hay más soluto. ¿Qué es soluto? Una sustancia disuelta, por ejemplo, como sal o azúcar. Imagínense que tienen un vaso con que le echaron mucha sal y es una agua súper salada, entonces ese soluto se va a mover hipotéticamente, ¿verdad? A otro vaso que no tenga tanta sal, ¿ok? ¿Por qué pasa esto? Porque lo que quiero yo es que el agua busque equilibrar las concentraciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipos de soluciones vamos a tener? La hipotónica, la hipertónica y la isotónica. La hipotónica es donde hay menos soluto afuera que dentro de la célula, ¿ok? Eso significa hipotónica, es decir, que afuera va a haber menos que dentro de la célula. Entonces, ¿qué va a pasar? El agua entra a la célula y la célula se hincha, ¿vean? Entonces, entra a la célula el agua y se va a hinchar, ¿vean? Se hincha y en exceso puede llegar a romperse. Si hablo ya de la hipertónica, que es esta, o aquí ya es distinto, porque hay más soluto afuera que adentro. Entonces, como hay soluto más afuera que adentro, se va a tratar de regular. ¿Cómo? Pues el agua sale, ¿vean? Y cuando el agua sale, ¿qué va a pasar? Se va a encoger. Entonces se va a poner como una pasita, si lo quieren ver así, como si estuviera haciendo mucha agua, entonces se pone como una pasita. Y tengo la isotónica. La isotónica es la misma concentración dentro y fuera. Entonces se mantiene igual y la célula está como en equilibrio. ¿Ok? Entonces, eso sería pues la difusión neta de agua u osmosis. Quiero ver aquí. Sí, eso lo vamos a ver. Más o menos ahí. Em, con transporte activo, vean.
Cuando yo hablo específicamente de transporte activo, ¿en qué se va a diferenciar de lo que hemos visto? Es que aquí va a utilizar ATP, adenosin trifosfato, el ATP, el ATP, el ATP, que yo no los voy a soltar con eso. Entonces, ¿qué pasa? Aquí es donde toda la anterior también va a cobrar cierto sentido. ¿Por qué? Porque en la difusión las sustancias se mueven solas. En cambio, aquí, ¿qué va a pasar? La célula va a hacer un esfuerzo. Como hace un esfuerzo, yo necesito energía. Dice, cuando una membrana celular transporta moléculas de contra un gradiente de concentración o gradiente eléctrico o de presión, hablamos de transporte activo, ¿ok? ¿Qué significa en contra del gradiente de concentración? Es simplemente una diferencia, un lugar con mucha sustancia, otro con poca. Es decir, lo natural es que lo que ya vimos, ¿verdad? Que se mueva de mucho a poco, que es la difusión. Pero aquí el transporte activo pasa a lo contrario, va a ser de poco a mucho. Y eso no va a ocurrir solo. ¿Qué va a utilizar? ATP. ¿Ok? Entonces, la ATP es la energía utilizable de la célula. Cuando la célula quiere mover algo en contra del gradiente, va a utilizar adenosín trifosfato y paga esa energía para hacerlo. Ok, yo quiero mover esto de allá para acá. Ah, pero para eso necesito energía. Dame energía. Ok, entonces te pago con una moneda ATP. Entonces ya hago todo eso. ¿Ok? Entonces, eso sería mi transporte activo. Todavía nos da tempito de parte de respiración celular. Entonces, vean, ya vimos la parte de la célula, entonces todo bien con esa parte, las funciones, la teoría celular. Ahora hablamos de la respiración celular. ¿Qué etapas de la respiración celular? Vamos a tener glucólisis, formación de acetilcoenzima A, luego tenemos el ciclo de Krebs o ácido cítrico, que este es un proceso gigante. No sé si ustedes han visto también el rap del ciclo de Krebs. Yo no me lo aprendí, solo me aprendí como la primera parte. Se condensa el acetil-CoA, el oxalacetato y con la enzima no sé qué se forma el citrato y luego el citrato se deshidrata y no sé qué, algo así, pero creo que es bastante útil si les sirve pues utilizar canciones para memorizárselo. Y luego tenemos la cadena de transporte de electrones, ¿ok? Entonces vamos a partir primero con la parte de glucólisis, ¿ok? Entonces, lo que pasa primero, la glucólisis va a ocurrir en el citoplasma, ¿ok? Que es la parte líquida de la célula, donde la glucosa, que es el azúcar, se va a romper en partes más pequeñas y se obtiene un poquito de ATP, ¿ok? Entonces el azúcar se rompe, hay poco ATP y aquí no necesita oxígeno. Entonces eso es lo que primero pasa en la glucólisis. Se rompe el azúcar y se obtiene un poquito de ATP, no necesito oxígeno. Mi segundo paso, ¿cuál sería? Formación de acetil-CoA o acetilcoenzima A. ¿Qué significa esto? Es una etapa de transición, ¿ok? Aquí los productos de la glucólisis se van a transformar, ¿ok? Entonces tengo productos de la glucólisis, que era un poquito del ATP, y se van a preparar para el siguiente ciclo. Entonces nada más es un medio como de preparación. Luego voy al ciclo de Krebs o del ácido cítrico, que esto dónde va a ocurrir en la mitocondria, mi preciosa mitocondria que produce energía, no se les vaya a olvidar. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando el ciclo de Krebs ocurre en la mitocondria, se sigue como descomponiendo la molécula, ¿verdad? Y se liberan electrones y se genera todavía otro poquito de ATP. Entonces, ocurre en la mitocondria que va a liberar electrones y ATP. No todo, o sea, aquí se obtiene energía, pero no toda. Lo mismo con la glucólisis. Se obtiene energía, pero no toda. Es poquito lo que produce de ATP. Y ya finalmente, cuando yo tengo cadena, cadena de transporte de electrones, aquí también esto va a ocurrir en la mitocondria, no se les vaya a olvidar. Los electrones liberados se usan para generar mucho ATP. Entonces, aquí en la cadena de transporte de electrones es donde más energía se va a formar, ¿ok? Entonces, los electrones liberados se van a utilizar mucho ATP y aquí se produce la mayor cantidad de energía. ¿Cuál es la diferencia con las demás? Que sí voy a necesitar oxígeno. Entonces, aquí clave que es el oxígeno, ¿ok? Súper importante esa parte. Si sigo hablando de células, también voy a tener pues la parte del ciclo celular. Ya vimos pues la parte de la teoría celular, pero ¿cómo es ese ciclo celular de que, ok, tengo una célula, cómo es que se va a reproducir esa célula? Entonces, el ciclo celular, veamos aquí, son las actividades de crecimiento y división. Pueden describirse como un ciclo vital de la célula o ciclo celular en las células capaces de dividirse
El ciclo celular es el periodo que va desde el principio de una división hasta el inicio de la siguiente y se representa en los diagramas circulares donde se distinguen dos periodos, la interfase y la división celular, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? El ciclo celular es vida de la célula desde que se forma hasta que se divide. Entonces, pues vamos a ver pues toda la parte de esa división y va a estar dividido en dos partes, interfase que va a ser la más larga y la división celular, que aquí pues incluimos tanto la mitosis como la citocinesis. Vean, entonces justamente vean, la mayor parte es interfase y la otra parte es división celular. La interfase no es inactiva, ¿ok? Ahí es donde va a pasar casi todo. O sea, aquí va a crecer la célula, se va a preparar, va a copiar su ADN, entonces crece, se prepara, copia su ADN, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí, si ustedes ven, está, por ejemplo, la fase G, la fase S, la fase G también. Entonces, en la fase G, ¿qué va a pasar? Mi célula va a crecer. En la fase S, ¿qué va a pasar? Va a duplicarse el ADN. En la fase G2, ¿qué va a pasar? Van a ser los últimos preparativos que se producen, pues, las estructuras necesarias y ya después nos vamos a pasar justamente a la división celular. Aquí es donde la célula se va a dividir en dos, que pueden ocurrir tanto la mitosis, que es cuando se separa el material genético y las dos copias de ADN se distribuyen, vean, se separa y se van a distribuir ese ADN y la citocinesis divide el citoplasma. Entonces, esta sería, podríamos decir, que la mitosis y la citocinesis ya separa en dos células, es decir, ya está dividiendo el citoplasma, ¿ok? Entonces, eso sería con la interfase y con la división celular. Ahora, lo mismo que les decía, esto ya es un poquito más específico de la mitosis, vean, ¿por qué? Porque aquí esto de seguro lo vieron. No diría que hace poquito, pero sí era como tanto proceso solo para que se dividan una célula. Sí, es bastante proceso. Entonces, solo vamos a ver mitosis, digo yo, y ya la siguiente es la meiosis y formación de gametos. Lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿ok? Para que no lo sientan tan pesado. Ok, mitosis. Veamos aquí. La mitosis, recuérdense que es la división del núcleo donde el ADN se parte en dos partes iguales, es decir, que se va a dividir el ADN en dos partes iguales, ¿ok? Entonces, recuérdense que en la fase S del ciclo celular, el ADN ya se duplicó, ¿ok? Entonces, ahora tenemos dos copias de cada cromosoma. Y la misión de la mitosis, ¿qué es? Separar correctamente, es decir, no va a separar a lo loco, y va a decir, bueno, un poquito de ADN aquí y un poquito de ADN allá, y listo, ya la separo. No, 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 no. Entonces, primero, vamos a ver la primera fase, que sería pues la parte de la profase, la interfase también. La interfase ya la vimos, que es lo anterior justamente de lo que vimos, pero la profase, vean, aquí es donde todo empieza a organizarse, es decir, que la cromatina se va a ¿cómo se llama? A condensar y se van a formar cromosomas visibles. Vean, justamente aquí vamos a tener cromosomas visibles. Y también va a aparecer algo que se llama uso mitótico. Esto que ven aquí, uso mitótico, que es la estructura que moverá los cromosomas. Y también vamos a ver que la membrana celular, que es esta que está aquí, va a empezar a desintegrarse. Y la célula aquí se está preparando para dividir el ADN. Y pues básicamente justamente aquí, fragmentos de la membrana celular. La profase va a tener pues estas dos partes, ¿ok? Ahora, si yo me paso a la metafase, veamos acá. En la metafase es un momento clave porque los cromosomas se van a alinear en el centro de la célula. ¿Vean? Los cromosomas se van a alinear y van a formar algo que se llama placa metafásica. Entonces, esto es mi placa metafásica. ¿Esto qué hace? Asegura que la división sea ordenada. Luego tengo la anafase. ¿Qué pasa en la anafase? Aquí ya ocurre la separación de qué? De los cromosomas. En las cromátidas hermanas, ¿qué van a hacer? Se van a separar. Recuérdense que las cromátidas son las copias idénticas de ADN. Entonces, ¿qué pasó? Estas jalaron, o sea, ¿y qué hicieron? Lo separaron, ¿vean? Entonces, la separaron. Ya les dijeron, no, pues adiós.
las van a separar. Cada una se mueve a polos opuestos. Una aquí, otra acá, una aquí, otra acá, una aquí, otra acá, una aquí, otra acá. Y ya no hay copias juntas. Ahora, ¿qué van a hacer? Independientes. Luego tenemos la telofase, que sería pues ya la última fase. Y aquí es donde la célula empieza a reconstruirse y se van a formar dos núcleos nuevos. Vean, aquí tengo uno, aquí tengo otro. Bueno, aquí tengo mi núcleo, aquí tengo mi otro núcleo. Entonces aquí reaparece la membrana celular, vean, va a reaparecer mi membrana celular y los cromosomas se van a condensar, perdón, se van a descondensar y aquí ya casi tenemos las dos células. Y ya después de esto nos tocaría la citocinesis, que justamente lo que les decía, ¿verdad? La citocinesis es cuando se divide el citoplasma, por eso se llama citocinesis, ¿verdad? Y ya la célula se separa completamente en dos, pero eso no incluye la mitosis, eso ya es por aparte, la citocinesis, que el citoplasma se separa. Ok, chicos, no sé si tienen alguna duda por el momento o algo que no les haya quedado claro, todo bien. Excelente, gracias, Dulce. Y gracias, Sergio, y gracias, Shirley, que te vi hasta después, pero listo, te conectaste. Entonces, ya la siguiente clase, que sería la siguiente semana, vamos a ver, vamos a terminar la parte de meiosis y formación de gametos, ovogénesis y espermatogénesis y tipos de reproducción, ¿verdad? Que eso pues es bastante sencillo. Y la forma de organización de los seres vivos, como eso es bastante sencillo, solo le vamos a dar una leidita para ya pasar con el siguiente tema, porque sí es bastante lo que miramos, ¿ok? Entonces, vayan a tomarse un descansito y creo que ustedes, no sé si los veo en lenguaje. Entonces,